Bueno, antes de todo, deciros que feliz solsticio de verano para los que estáis por aquí y feliz día del yoga. A ver. Ya, ya estamos ahí. Hola, ¿qué Muy tal? buenas, Gabriela. Muy buena. Contento de Ha estar aquí. resultado la conexión. Sí, y eso que estoy en un lugar de montaña, ¿eh? En casa de un amigo que tiene un huerto aquí por las montañas de Tarifa y no las teníamos todas de Oh, que esto se iba a conectar, pero parece que se oye pero qué bien, ¿no? bien. Sí, 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 y qué Perfecto. maravilla ¿Tú estar por ahí. dónde estás, Gabriela? Yo ahora en mi casa, estoy en Málaga, pero ¿En prontito Málaga? Bueno, estaré por allí, no en las montañas, pero en la zona esa de la playita siempre vamos en verano. muy bien, muy bien. Qué bien Pues que lo estés perfecto. pasando entonces con Pues sí, tranquilidad. estoy aquí en una casita rodeada de huertos, delante de la playa de Bolonia, ah, Wow, en la costa aquí frente a Tánger. Vaya, muy qué bien. maravilla. Muy bien, se te ve, se te ve. Ahí ya el moreno El morezo un de estos poquito, días, sí. ¿no? Qué bien. Bueno, Frances, la última vez que hablamos, me dijiste que ibas a sacar un libro por mayo de este año y tal, y bueno, estoy yo que no quería que se acabara y cuando se ha acabado, cuando me lo he leído entero, digo, madre mía, necesito la segunda parte porque de verdad, De aquí a un par de años haremos la segunda parte, sí. Porque esto, digo, claro, es un libro que abarca desde la infancia hasta los 33 años, como mucho, ujú, y se cierra en un momento en el cual hay unas historias que llegan a su conclusión y empezarían otras, pero eso nos habría llevado a 300 o 400 páginas más. O sea, de aquí a un tiempo. sí, Por ahora, sí, sí. Los lobos cambian el río es el libro que hay. Buah, pues a mí me ha encantado y creo que a todo el mundo que lo haya leído y además que te conozca un poquito más que yo también, o sea, que no haya leído esos libros de los que hablas en tus memorias, porque salen personajes de otras historias. Wow, ponerle cara a eso es fuerte, ¿eh? A mí me impactó un poco. Muchas partes del libro fueron como querer meterme ahí y sacarte, ¿sabes? Como, no, por favor, sal de ahí, que eso no va a acabar Igual, bien. pero ya se veía que no iba a acabar bien, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno explora su pasado, hay como mucho, todos tenemos como un deseo de poder viajar a lugares donde estuvimos y hacer las cosas de una manera diferente, que sería como en lenguaje editorial, editar el pasado, ¿no? Decir, bueno, si yo pudiera volver a aquel punto en el que hice aquella tontería y hacer aquello otro, o atreverme a decir esto, o no caer en este error, pues yo creo que esa es una afición que todos tenemos, revisitar el pasado y pensar cómo podría haber sido la vida si hubiéramos hecho otras cosas, ¿no? Si hubiéramos tomado Otras otras cosas. elecciones. Sí. También está la parte en la que muchas veces, sobre todo en la parte ya de la juventud, era editar el futuro, También, pero de una manera que no era realista quizás y que no era, o sea, yo creo que todos tenemos ese puntito de ensoñación, ¿no? De, te montas una película y luego lo que está pasando realmente no es así y son palos de aprendizaje sí, que solo duelen. se aprende a palos. O sea, esto es algo que siempre dice Alex Rovira, que en la vida aprendes por reflexión o por compulsión, y que normalmente es lo segundo, ¿no? Los palos de la vida pues te enseñan a amar, te enseñan a elegir, te enseñan a vivir, te muestran cuál no es tu Mm, camino, te descubren otros. Entonces, yo creo que para llegar a ser sabio algún día, si llegamos, hay que haber sufrido mucho, porque ese es el camino, esa es la autopista al conocimiento. El sí. equivocarse, el sufrir, el tener decepciones, el que las cosas no salgan como uno quiere, ¿no? Entonces se trata de viajar por esas experiencias de la mejor manera y sacando el máximo de beneficio para entender la vida, entender el sufrimiento de los otros, elegir mejor, encontrar tus prioridades. Entonces, es un largo proceso esto. Sí. Yo creo que mientras más consciente eres de eso, como que también todo es más hondo, o sea, el sufrimiento es más hondo, la felicidad es más pura y es más honda, pero quizás ese puntito de ignorancia a veces hace falta para que sea uno más feliz.
Yo creo Sí, que si fuéramos ignorantes de lo que nos está pasando, seríamos más felices casi que todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando sí, te come un poco la cabeza de qué es lo que está pasando en tu vida o quieres tomar decisiones desde un punto de madurez, es cuando te das cuenta que realmente no tienes mucha madurez en muchas cosas, entonces te faltan palos todavía y aprendizaje. sí. Mi madre, que era una persona muy sencilla, siempre decía que si quieres ser feliz, como dices, no analices, ¿no? Las personas que están siempre dándoles vueltas a las cosas, pensando mucho su vida. Yo he tenido épocas así, ¿no? Claro, te instalas en la insatisfacción, porque entonces, por ejemplo, te vas al pasado y piensas lo que hiciste mal y lo que podrías haber hecho mejor. Te sientes culpable, te sientes frustrado. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello, si no hubiera hecho lo otro. Entonces ahí ya no estás en el presente y luego te vas al futuro pensando en todo lo que no tienes, en todo lo que te gustaría hacer, lo difícil que es conseguir esto y lo otro. Entonces yo creo que se requiere mucho tiempo de viaje para descubrir que nada de eso tiene valor, ¿no? Sino, ahora hay una novela muy interesante sobre este tema, que quiero escribir el lunes que viene sobre ella, o hoy hice un Monday News, una cosa más sencilla y graciosa. Hay una novela que se llama La Biblioteca de Medianoche, que va sobre este tema y a mí me ha interesado, estoy ya terminando. Es una novela muy sencilla, pero con un grandísimo argumento. Es una chica que siente que ha decepcionado a todo el mundo, que se ha equivocado en todo, que se fustiga, que está frustrada, que está enfadada, que está alienada de lo que es la vida y se toma un cóctel de pastillas, ya, nada más empezar, y va a parar a un lugar entre la vida y la muerte, que es una biblioteca, donde hay miles de volúmenes de las vidas que podrías haber tenido si hubieras tomado otras decisiones, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, se retiró de su boda 2 semanas antes de llegar el momento. Se lo pensó y no se casó. Pues le dan el libro de cómo habría sido su vida si hubiera tomado otra decisión, ¿no? O también quiso seguir a su amiga, su mejor amiga se fue a vivir a Australia. Y ella ama el mar y piensa, quizás hubiera sido feliz si hubiera acompañado a mi amiga Itzi a Australia. Tiene ocasión de verlo. Y no diré a qué conclusiones llega, pero sí que citaré un poema muy famoso de Cavafis que se llama La ciudad, que básicamente lo que viene a decir es que aunque digas que vas a dejar la ciudad tuya te la vas a llevar a todas partes, ¿no? Porque aquí es donde has hecho el destrozo y el destrozo te lo llevas Sí. contigo. Con lo cual, un poco la conclusión a la que llevamos es que no hay lugares buenos ni malos, ni situaciones buenas ni malas. Lógicamente hay algunas que no desearíamos vivir, sino que es lo que llevas tú a esos sitios, ¿no? Si tú estás en buena onda, puedes estar muy bien en un lugar muy precario y ser feliz. Si estás en mala onda, puedes tener una casa en Marbella y 3 cuentas corrientes llenas de dinero y ser un perfecto desgraciado. Y eso tardamos tiempo, yo creo, en verlo, porque cuando somos muy jóvenes nos pensamos que nos faltan cosas para ser feliz. Y eso lo has visto en mi autobiografía. Me falta ser correspondido por esta chica, que es una invención mía, porque esa chica yo no la conozco de nada y yo he proyectado ahí mis fantasías o mis ficciones. No tengo ni idea de cómo es esa persona. Seré feliz cuando en lugar de este trabajo tenga aquel donde seré reconocido y podré desplegar mis talentos. No sabes, igual consigues ese trabajo y eres mucho más infeliz que antes. De hecho, yo estuve a punto de hacer el doctorado cuando estudiaba filología alemana y luego he conocido a muchos doctorandos y no quiero la vida de ellos. No quiero dedicar 6, 7 años a poner notas al pie, no sé. En fin, que ninguna vida es fácil si no te simplificas tú primero. Y yo creo que esta es una de las grandes lecciones por las que tenemos que pasar. El trabajo es interior y si tú estás bien, pues puedes estar bien en el centro del infierno incluso. Sí, pero el equilibrio es lo que cuesta. También yo creo que el tema es ser sincero con uno mismo y decir, bueno, sí, vale, esto es lo que yo quería, pero han ido surgiendo cosas que ya no me late tanto ese sueño que yo tenía o estar con esta persona, ¿no? Porque hay una cosa que me llamó mucho la atención y además que, wow, me llegó
bastante, porque fue de tu experiencia aquí cerquita, por Granada, Sí, en lo de la meditación. Primero, que buscaras como en esos tiempos, ¿no? Esa necesidad, venga, voy a un retiro, ¿no? A veces pensamos que algo tan drástico nos va a cambiar la vida o va a ser como un antes y un después. Luego, darte cuenta que realmente, oye, es que yo estoy aquí y puede que tampoco lo alcance y es que no me está gustando esto. Pero sí te llevas ese aprendizaje y no sé si se puede decir porque, claro, yo creo que la gente lo lea, pero esa mm, frase de sí, que hagas feliz a la, realmente, o sea, no, sí, sí. ¿A qué perdona, parte te referías concretamente? Perdón, que te he a lo que interrumpido. decían en las meditaciones cuando ibas a la meditación esta conjunta, en el único Sí, momento en que había... eso fue un gran aprendizaje, sí. Yo fui a Oselling, que está en la Alpujarra, muy arriba en las montañas. De hecho, lo construyeron allí porque es bastante parecido al Tíbet, ¿no? Relativamente parecido. El Tíbet es mucho más seco y más Ujú. alto, ¿no? Pero como es un lugar que depende del Dalai Lama, pues les gustó poner allí el monasterio. Había un niño que era un lama reencarnado, toda una historia, ¿no? Y ahí es un centro de meditación donde hay muchas casitas dispersas y lo mínimo que te permiten es ir una semana y tú estás solito en una casa, pues con una vela y viendo salir el sol y viendo caer el sol y meditando y leyendo. Es toda una experiencia, porque acostumbrados a distraernos con la gente, con los móviles, con el televisor, estar todo el día ahí contigo mismo es todo un reto, es todo un reto. Y en mi primer retiro, que hice dos más, el único, o sea, el único momento en el que yo veía gente que me permitieron era una meditación por la noche que se llamaba la meditación del Buda de la compasión. Y allí básicamente lo que nos repetíamos era, si por mi imperfección o por mi momento de evolución ahora mismo no soy capaz de hacer felices a los demás, al menos que mis actos no sean motivo de su infelicidad. Y eso creo que es muy importante porque a veces creamos infelicidad sin quererlo, pues intentando arreglar o modificar la vida de otros cuando no nos lo han pedido, no escuchando a quienes nos están explicando cosas que son muy importantes, no amando a personas que quizás son nuestros familiares y son difíciles, pero no tienen una manera mejor de expresarse o de evolucionar. Entonces, para mí fue importante este aprendizaje y de hecho fue una estancia esa primera semana que estuve ahí que luego provocó muchos cambios en mi vida. Aunque sí que es cierto que lo hablaba ayer con una amiga aquí en Cádiz, que yo me gusta la filosofía de las religiones y me gusta el budismo, pero no me gustan nada las jerarquías. Entonces yo cuando entro en un monasterio y veo a todos esos encapuchados, lamas y tal, y que les dan una adoración parecida al catolicismo, eso me desconecta a mí, porque veo como una reproducción de lo que ya he visto en el catolicismo de pequeño y que tampoco me gustaba. O sea, a mí me gusta y que no suene soberbio. Yo, si soy cristiano, quiero encontrarme con Jesús, no con el obispo de no sé quién. Y lo mismo te digo, si abrazo el budismo, voy a intentar entender las enseñanzas de Buda. No quiero adorar a un señor porque sea Rinpoche de no sé qué. Entonces, yo siempre fui un rara avis en estas cosas. Por este motivo, me gustan muchas creencias, muchas fes. De cada una creo que podemos extraer algo, pero no milito en ninguna escuela espiritual concreta. Claro, puedes ir sacando, bueno, lo que a ti te viene bien para tu vida. Al final se trata de eso. Yo creo que limitarse a lo que hemos ido aprendiendo de pequeño, porque en nuestra casa, porque en el colegio el que estuvimos, y te limitas a eso y no abres un poco como las fronteras, al final lo que hace es que tienes un pensamiento muy reducido, porque mientras más cosas conoces, más empatía tienes, y eso ya no solo en el tema religioso, sino que en todo, ¿no? O sea, el tema de personas que han vivido la guerra, como tratas también en el libro, Sí. o personas Mira, que han vivido, bueno, depresiones muy fuertes, sí, o si has sí, lo de las vivido... depresiones es todo un mundo. Mira, aquí nos dice Dermot, que lo escribe en inglés, Ay, es podemos que yo no traducir, leo. que Thomas Merton, que caminó por un camino, por un sendero interesante en medio, sí. Thomas Merton es este tipo de místico
que por un lado formaban parte de la religión, pero por otro lado eran muy mundanos y podían entender muy bien el mundo, ¿no? Entonces, sí, no sé si nos está entendiendo, que estamos hablando en castellano, pero sí, perdón, ¿qué me estabas diciendo ahora mismo? No, yo te agradezco que leas tú, porque es que mira, yo tengo las lentillas puestas y no están hechas para leer esto tan chiquitito y, Sí, uy, mira, es que se me ha ido esto, espérate. Ya te he dicho que no soy nada experta en los live, es el primero que hago con alguien. pero aquí te piden que lo Porque, guardes, que sabes sí, guardarlo sí, es lo que después. yo quiero Al final te lo cuando ofrecerá, acabe. te ofrecerá Vale, guardarlo, ¿vale? sí, sí, lo guardaré, porque además es Y que aquí tenía nos mandan muchísimas ganas. saludos de Turquía y de diferentes sitios. Muy Qué bien. guay. Pues, ¿de qué Hola. estamos hablando antes? Que he perdido el hilo. Pues de cómo al final vas ampliando tu mundo al ponerte en situaciones distintas y de gente que, bueno, está viviendo también procesos que si tú no abres un poquito Hablamos de las las fronteras, depresiones, ¿no? Sí, que sí. es algo muy común ahora mismo. O sea, ya con todo lo que hemos vivido en la pandemia ha aumentado mucho el número de depresiones. De hecho, se habla de la depresión pandémica por cansancio, ¿no? De no poder hacer las cosas que hacíamos antes, que ahora parece que se va abriendo. Sobre todo esto ha afectado mucho a los jóvenes, que ven Sí. como más amenazado su futuro, no han tenido contacto con sus amigos. Les ha afectado, claro, la persona joven tiene mucha energía, le afecta mucho más estar confinado. Y de hecho, ha aumentado el número de suicidios y hay muchos más trastornos. Pues yo lo que diría que las personas que hayan pasado por depresiones y las hayan superado tienen la responsabilidad de guiar a estas personas jóvenes que no saben qué les pasa por dentro. Porque yo creo que lo peor que nos sucede en la adolescencia o cuando somos muy inconscientes, tenemos poco conocimiento de nosotros mismos, es que en realidad no sabes lo que te está pasando. Piensas que el mundo te duele, que lo puedes atribuir a asuntos amorosos, lo puedes atribuir a un tema de fracaso profesional o de cualquier cosa, pero en realidad son desajustes internos, son falta de autoconocimiento. Cuando tú te aceptas quién eres. Yo, por ejemplo, tuve episodios de ansiedad muy fuertes, de no atreverme a bajar al metro de Barcelona o no querer ir a un lugar donde había gente agrupada, ¿no? Agorafobia. Cuando comprendes que tú eres así y lo aceptas y abrazas tu manera de ser, eso deja de ser un problema. Entonces, ¿no? Dices, bueno, pues serás quizás más nervioso que otros, pero esa misma energía la puedes dirigir hacia algo positivo. Yo lo dirigí hacia el estudio de los idiomas, ¿no? Y otras cosas. Entonces, yo diría que estos jóvenes o esta gente mayor que se encuentran perdidos tienen un enorme potencial, una enorme capacidad de hacer cosas, no saben dónde invertirlo, pero los demás hemos de ayudarles a que encuentren una manera para sentirse útiles a la sociedad, porque eso es lo que hace que tú te sientas enganchado a la vida de nuevo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que alguien que ha tenido una experiencia vital que ha podido superar del medio que haya sido, ¿no? Por el camino que haya encontrado, pues si lo puedes compartir, estás ayudando muchísimo. Yo sí que veo, por ejemplo, que el tema de la salud mental sí se está haciendo mucho más eh, normal. Se está normalizando hablar de salud mental, hablar de ansiedad, lo vemos en programas, lo vemos gente que dice, oye, sí, he tenido un episodio de ansiedad y lo dice porque es que es algo muy común y no tiene que haber ningún tabú en eso. Sí, es Entonces, una si cuarta, intentamos quinta como... parte de la sociedad, o todos en algún momento de la vida vamos a sentir ansiedad según lo que nos vaya pasando, ¿no? Porque Claro, somos nosotros y nuestras circunstancias. No es lo mismo vivir en un estado de aparente normalidad, incluso ahora, que no sé, que tener un ser querido en un estado de salud muy grave, que te diagnostiquen a ti una enfermedad que no puedes aceptar. Entonces, hay muchas circunstancias en las cuales lo normal es estar triste, estar ansioso y procesar todo esto. Entonces, yo creo, no sé qué filósofo lo dijo, un filósofo italiano, creo que para estar permanentemente feliz hay que ser perfectamente idiota, ¿no? En el sentido de que no eres sensible a las cosas que están pasando a tu alrededor. por supuesto, sí, sí. También yo creo que es un acto de amor propio
el entender que hay días en los que estás pletórico y que todo marcha bien y que estás súper emocionado con un proyecto, con tu trabajo, con tu familia, todo guay. Y también la amabilidad de decir, oye, pues en este tiempo estoy más bajito de energía y acepto que estoy así y mientras antes Y no pasa nada, o sea, lo dijera, pues mira. No obligarte a ser feliz todo el tiempo, porque no hace falta. Es que un día puedes estar melancólico y escribes algo maravilloso o escribes una gran canción. Otro día estás muy contento y das una fiesta o llamas a un montón de amigos. Otro día estás apático y entonces quizás ves una película o algo que te despierte. Y todas las emociones son bien recibidas siempre que no se enquisten, ¿no? Claro, el problema es cuando alguien se enfada por una pequeña situación, por un desacuerdo que hay, y te quedas enrocado en ese sentimiento y empieza a dar vueltas y eso ya se convierte en tu forma normal de ser. Ahí ya las emociones ya no están jugando a nuestro favor, ¿no? Entonces, yo creo que aquí que estamos cerca de Tarifa, con el surf y todo esto, hay que surfear por todas las emociones, aceptarlas todas, transitarlas, entender que son necesarias para asimilar cosas que nos pasan y seguir viviendo, ¿no? E intentar generar el máximo de cosas positivas para los demás y para ti mismo. Y sí, yo creo que es importante eso que, bueno, siempre que hablas de emociones, tú hablas de escribir una canción, un poema. Hay que encontrar la manera de crear. Esa es la manera en la que las emociones salen. Tú tienes que crear algo. O sea, si te las dejas, ya sean positivas o sean menos... A ver, es que no hay ni positivas ni negativas, sino que hay unas que son más agradables y otras más desagradables, sí, porque nadie quiere estar triste, sí, pero no es ni buena ni mala. Entonces, esa manera de sacarlo es lo que tienes que encontrar. Yo creo que mucha gente no ha encontrado todavía eso que le hace como volar, ¿no? Al final es inspiración. ¿Qué te inspira? Pues estoy triste y escribo. A mí, por ejemplo, la escritura ha sido una terapia tremenda, o el dibujo. O sea, yo cuando estoy realmente mal, yo necesito escribir. Y es como que lo echas todo fuera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos están diciendo que es como imposible tener felicidad, sino que hay que estar en paz. Yo también estoy de acuerdo, o sea, la felicidad realmente son momentos. Y tú dices, hay que saber surfear las emociones para vivir. Pero es que ahí está, es que vivir es algo que no hemos aprendido muchas veces. O sea, parece como que todo es una meta ahí delante, como si fueras un burro y tienes una zanahoria delante y como que siempre tienes que llegar, ¿no? Cuando realmente lo que está sucediendo ahora es la vida. O sea, mañana no sabes si va a despertar y tendrías que aprovechar el momento presente y, como decías tú en el libro, los mientras tanto, ¿no? O sea, vive ahora. La vida está llena de mientras tantos. Sí, vivir ahora. Sí, es que me ha encantado, porque digo, esto es verdad. Sí, y aquí Anush me pregunta si he estudiado psicología. No he estudiado oficialmente la carrera, pero sí que es cierto que en los últimos 20 años he trabajado en el mundo de la psicología como traductor, como editor, redactor, entrevistador. Llevo mucho tiempo en este mundo, pero no tengo titulación para pasar consulta. Muy bien. No, todavía no abres esa parte, ¿no? Bueno, ya lo que te falta también. Hoy en día ser psicólogo son muchos años, ¿eh? No es como antes. Sí. Hay que hacer la carrera, el máster, no sé cuántos cientos de horas de prácticas. Está siendo una formación bastante extensa hoy en día. Sí, bueno, pues yo no lo sabía, ya no sé cómo están. Yo hice el grado, en mi carrera eran 3 años y creo que luego fueron 4. No sé si también sigue alargándose, pero sí, yo estoy como tú, no ejerzo. ¿No ejerces, eh? Sí. No, yo no ejerzo. Tengo que ir a buscar el título a la universidad todavía. Muy bien. Tengo esas cosas pendientes. Bueno, Francia, yo quería preguntarte también, a ver, yo fui sincera contigo cuando terminé el libro, te dije, me he reído con muchas anécdotas, me he entristecido a más no poder con algunas cosas que eran súper injustas, que digo, ¿cómo puede ser que ocurra esto? Y ocurre, ¿no? Pero después de toda esa historia de altos, de bajos, de decir, pero es que no me lo puedo creer, ¿no? También esas aventuras tan de loco, ¿no? Irte como, pero bueno, tú... Era como que estabas buscando realmente la muerte, ¿no? La fiebre viajera te lleva a lugares muy raros.
pero al final de todo era como que me dejó la sensación de una esperanza en que la vida puede ser bonita en el momento que sea, porque siempre hay aprendizaje. Y creo que ese tono está a lo largo de todo el libro, que por cierto, si nadie, o sea, si no sabéis de cuál estoy hablando, es de de Los lobos cambian el río, que también es una historia muy bonita, lo de los lobos. Ujú. Toda la historia tiene como ese tono oye, mira, me ha pasado esto que es una mierda realmente, esto que he vivido es una verdadera mierda, pero te lo estoy contando hasta con humor. O sea que yo, es Sí, que era como, tío, es que entiendo que te estás sintiendo fatal, o sea, que en ese momento te sentiste fatal, pero es que me lo estás diciendo con una gracia que mira, que hasta me río, pero de sí, penita, ¿no? Es como, claro. madre mía. Pero es que esto lo decía ya Groucho Marx, creo, y se lo han atribuido a otros cómicos que dicen que tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Sí, sí. Entonces, las cosas que nos parecen hoy muy graves, sobre todo, a ver, no hablemos quizás de cosas de salud o tal, cosas sentimentales, cosas que son ridículas en el fondo, cuando las ves al cabo del Sí, tiempo eso. dices, Dios mío, ¿qué hacía yo desesperándome tanto por alguien que hoy me doy cuenta que quizás que no tenemos nada que ver, ¿no? Qué manera de vivir y qué manera de fabular, ¿no? Entonces, sí, ciertamente poner humor a lo que nos pasa en la vida ayuda a vivir. Ya dicen que el humor es el disolvente universal de las preocupaciones. La gente que es muy seria, que se toma la vida muy en serio, sufren muchísimo, porque entonces cualquier cosa que sucede es súper grave, van con muchos miedos, se enfadan con mucha gente, porque necesitan que las Yo cosas era sean... así. Tú eres así. Pues entonces Yo era explícanos así, pero no lo cómo sabía, conseguiste, no lo sabía que era tan explícanos intensa. cómo conseguiste romper con eso. Pues con un viaje ¿A dónde? a un nuevo mundo. O sea, yo era muy intensa con 12, con 15 años, cuando estaba en Chile, porque tenía, bueno, una educación muy cristiana, siempre he venido de colegios católicos, y yo estaba como, era como la que llevaba un grupo de juventud franciscana, ¿no? Entonces, yo estaba como muy en pro de todo, de la ecología, de que las personas tenemos que ser buenas, pero es que yo me he dado cuenta ahora, analizando un poco hacia atrás, digo, en esa época que yo tenía 12 años, que tenía incluso, estaba antes, con 10, yo sentía que no era suficientemente buena de ser una persona buena. Yo me iba a la cama con la sensación de que tenía que hacer más Más. por los Muy, demás, por el mundo, por la gente. muy autoexigente, ¡Wow! entonces, ¿no? Muy, Entonces sí, estabas siempre y muy frustrada, porque intensa. siempre Entonces, pensabas que tenías que ir un poco más allá. claro, pero a la vez que hacíamos, por ejemplo, una reunión que éramos toda gente de 13 años, imagínate una reunión hablando pues de las cosas de San Francisco de Asís, ¿no? Y de, bueno, pues de cosas que tal. Pues yo era como demasiado intensa a la hora de que tenía que cumplirse todo como a rajatabla, ¿no? Y me lo dijeron mis amigas después, cuando me vieron años después, ¿no? Me decían, es que contigo no se podía hacer una broma, no sé qué. Y yo no era consciente, pero sí era consciente de mi malestar cuando llegaba la noche, ¿no? Y era como estar todo el día leyendo, pero cosas muy espirituales. Era como que necesitaba ese nivel espiritual. Cuando llegué aquí con 16 años y fue como un cambio total, no tenía amigos, no tenía nada que hacer, estaba aburrida porque aquí las clases empiezan en septiembre, pero en Chile empiezan en marzo. Entonces, claro, yo me vine en enero, yo había terminado allí el curso, me vine en enero y era para entrar al instituto. Y me tuve que esperar desde enero hasta septiembre sin hacer nada, con 16 años, sin amigos, sin nada. Pues, claro, yo ahí tampoco sabía lo que era, pues, triste o estar, y ya lo empecé a conocer. Y ese cambio de tomarme las cosas de otra manera, creo que ha sido porque he conocido gente de, pues de diferentes culturas, de diferentes pues, familias, porque a veces parece que lo que hay en tu familia y en tu círculo cerradito es lo que es verdad, y eso no es así. Claro, Y hay ahora que me salir, voy quitando como decía creencias. Germán Gese, hay Y, que cascar el huevo, ¿no? Y salir, y para encontrar un mundo tendrás que romper otro mundo, ¿no? Entonces, cierto, totalmente. a veces pensamos que la vida es algo muy restringido a lo que nos rodea, pero las posibilidades son infinitas. Sí, sí, y yo lo he ido descubriendo cuando aquí pues hay cosas que para mí eran como dramático, esto no se puede hacer,
y era como, no, relájate, que la vida fluye, y es que si una persona pues está haciendo algo que no está bien o lo que sea, es que no es problema tuyo, es que tú no Ujú. eres ni salvadora de nadie ni tal. Entonces aprendí que realmente si algo me hace bien a mí, lo comparto, y esa semilla cae por ahí, que a alguien le sirve, muy bien, pero que yo no tengo la responsabilidad de salvar a nadie, ni de, Ujú. bueno, ni de ser aquí la que se fustiga porque no es mejor persona, ¿sabes? O sea que yo Sí. creo que aprendí como a entender que esto es lo que hay y ya está, ¿sabes? Que con estos En errores y con esos esta, bueno, meses, en esos meses en instituto, pudiste no, aterrizar. eso fue después, Luego, bueno, después. fue largo, tampoco, ahí descubrí lo que era estar triste y lo de sentir que no perteneces a ningún sitio, porque Sí, no tenía sitio aquí. Y ya allí, después de unos cuantos meses, la gente pues tampoco se interesa tanto. Tus amigas están claro, haciendo su lógico, vida, lógico. tu familia pues te pregunta cómo estás, pero tampoco. Entonces, para mí esa etapa fue hacerme mi hueco aquí y Mm, entender, bueno, pues que no puedes vivir en un sitio teniendo la cabeza en otro. ujú, Y esa era la sensación. O sea, estoy aquí, estoy respirando, comiendo, viviendo aquí, pero mi cabeza no está aquí. Entonces ujú. tengo el anhelo de que algo cambie, no sé qué, pero no sabes lo que es porque no iba a volver, ¿no? Entonces creo que eso fue un gran cambio para mí. Yo creo que es un poquito como un tono de madurez, ¿no? O sea, de, Ujú, ujú. venga, espabila que si no, no vives, ¿sabes? Sí. Aquí pregunta Sam, ¿cómo se me ocurrió escribir este libro? Yo creo que igual que todos los que hemos vivido la pandemia, que somos todos, ¿no? Los primeros meses que la gente estaba muy asustada y muy agobiada y muy encerrada, ah, pues todo el mundo se puso a pensar y a hacer cosas especiales. Y yo un proyecto que tenía aparcado desde hacía años era escribir esta autobiografía, la había anunciado muchas veces y no la empezaba nunca. Y el hecho de no tener que viajar, no ir a ningún sitio, no tener que visitar escuelas, ni ir a congresos, ni nada, me permitió liberar 3, 4 horas al día en las cuales yo abría mis carpetas lleno de cartas y diarios y papeles juveniles y empecé a hacer arqueología personal. Y a partir de ahí salió un montón de mierda, perdón por la expresión, y yo me dediqué a cribarlo y decir, bueno, aquí hay una... Porque no, eso es interesante que si algún día hacemos algún taller de autoficción, es porque no todo hay que contarlo. O sea, yo creo que cuando tú sacas todos tus recuerdos, todas tus anécdotas, merece la pena transmitir aquella que lleva a algún sitio. No se trata solo de explicar que caíste montaña abajo rodando, porque sí, porque es gracioso. No. ¿Qué podemos extraer de eso? ¿De qué nos sirve los demás? O si no, la anécdota no tiene valor, ¿no? Entonces, de las 300 páginas que escribí, podría haber escrito 10.000, pero mi labor fue elegir aquellas escenas que yo pensé que eran significativas. Anush me pregunta si me considero una persona optimista. Yo creo que sí. Ah, y voy a citar a otro autor. Yo hubo una época en que entrevistaba un montón de autores para revistas, para muchos medios. Y una vez fui a entrevistar a Jostein Gaarder, que es el del mundo de Sofía, que en aquel momento era muy famoso. Es un profesor, era un profesor de instituto de Noruega, cuyo libro, El mundo de Sofía, llegó a todo el planeta. Es que se vendieron millones de ejemplares, todo el mundo conocía ese libro, pero él no dejaba de ser un profesor de instituto, de secundaria, y de estas raras personas que el éxito no las ha envanecido. Era una persona normal y corriente, que para mí eso es el máximo signo de sabiduría, ¿no? Entonces me atendió para entrevistarle en la revista Cuerpo Mente, ahora no me acuerdo qué revista era, de las que yo trabajaba. Estuvimos hablando de muchas cosas. Era un hombre muy amable, muy cariñoso, de sus libros, de su vida en el instituto, de cuando enseñaba, de la filosofía, todo. Y al final yo le hice esta pregunta que me está haciendo Nos. Y dije, Jostein, ¿pero tú qué eres? ¿Optimista o pesimista? Porque habíamos hablado mucho del mundo y del estado del mundo en aquel momento. Me dijo, mira, Francesc, te voy a decir un secreto. Dice, yo soy optimista porque los pesimistas siempre me han parecido unos vagos. Y eso se me quedó clavado, ¿no? Que es cierto que cuando yo he conocido a muchos pesimistas en mi vida, porque claro, en mi adolescencia yo era como lo que hoy dirían gótico, ¿no?
y todo era gente de negro y la vida es una mierda y la muerte y esto y la... Entonces, claro, mientras estás en esa movida, tú no haces nada. No haces nada ni por tus padres, ni por ti mismo, ni por el mundo, ni por la naturaleza, ni por nadie. Entonces, es de alguna manera una comodidad instalarse en ese punto lúgubre en el que te liberas de toda responsabilidad. Pero ser optimista, igual que dicen de los superhéroes, conlleva la responsabilidad de intentar hacer el mundo con la forma que tú lo ves, ¿no? Entonces, si tú crees que hay algo que puede hacerse para mejorar una comunidad o para mejorar la vida de los lectores, pues te tendrás que sentar y tendrás que escribirlo. El optimista es proactivo, tiene que trabajar mucho. El pesimista puede estar mirando la tele, viendo las noticias y cagándose en todo. El optimista no puede hacerlo. Por lo tanto, me considero optimista por responsabilidad. Wow, qué guay, qué gran respuesta. Creo que sí, lo de la responsabilidad es súper importante a la hora de cualquier cosa. O sea, tú quieres conseguir algo, pues te tienes que hacer responsable, porque al final el Nadie te victimismo lo y va el a traer a casa. pesimismo es de vagos, ¿no? No, no, O nadie te lo sea, trae a casa. nada vendrá a ti. Ni vendrá a Yo ti el siempre digo amor, eso, ni vendrá a ti el dinero, ni vendrá el gobierno a no. arreglar nada. Quizás lo empeorará. O sea, cualquier cosa que tú quieras en esta vida vas a tener que salir a buscarlo. Y también eso vale para el optimismo y lo que tú quieras hacer por el mundo, ¿no? Nunca habrán las circunstancias idóneas para hacer nada. Tendrás que arremangarte e ir contra viento y marea a hacer aquello que tú crees que debe hacerse, ¿no? Sí, sí, todavía no tienes claro qué es eso, como cuando hablábamos en la charla anterior que tuvimos, yo te preguntaba qué era el propósito y tal. Muchas veces no hace falta tampoco tener como esa idea tan clara de qué es lo que quieres para tu vida de aquí a 5 años, que es lo que se suele decir, para que, bueno, te motives un poquito a hacer un planning, ¿no? Y que no te quede con la vida pasando, pero que no hace falta tampoco un plan súper estructurado y grandioso ni como un súper sueño para ponerte en acción y hacer cositas ya y darle sentido a lo que haces. Por Y tú aquí has dicho que te falta por pregunta escribir. Sam Sí, a desde ver. Londres, pregunta ¿qué capítulo te falta por escribir? Yo diría que muchos. No sé cuántos porque nadie sabe cuánto ha de vivir, ¿no? Puede ser corta, mediana, larga, la vida que nos quede, ¿no? Pero yo, claro, mi problema siempre ha sido desde muy joven que siempre he tenido alergia a la normalidad, o sea, las cosas normales que le gustaban a todo el mundo, no sé, ahorrar, empezar a pensar en un futuro, estudiar algo para poder tener un trabajo fijo, a mí me aburrían mortalmente. Entonces yo siempre intentando escapar del aburrimiento, pues me lanzaba a toda clase de viajes, a toda clase de aventuras, a cambiar de carreras, a cambiar de amigos, de parejas. Entonces, el aburrimiento ha sido el drive de mi vida. Entonces, yo cuando huelo a aburrimiento, salgo del sitio donde estoy. Oye, Y por lo tanto, faltan muchos capítulos por escribir, porque, no sé, por ejemplo, ahora durante el confinamiento, pues la vida se volvió muy previsible para todo el mundo, ¿no? Al final, siempre estabas por la noche viendo la serie de turno, fiestas virtuales con uno que bebe el vino y lo ves en la pantalla, que al final dices, vaya tontería todo esto, ¿no? Entonces, ahora estoy empezando ya pues a preparar pues las locuras, no sé, del próximo verano. Y yo creo que, aunque es cierto que lo que dice el Zen, de que hay que estar aquí ahora, también es cierto que cuando empezamos a programar el futuro inmediato, no a 5 años, ahí ya empiezas a ser feliz, ¿no? O sea, si tú estás pensando en tu próximo viaje, en el próximo libro que vas a sí. hacer, en algo que vas a montar con tus amigos, antes de que lo hagas ya estás en una energía positiva. Entonces, yo creo que hay que estar siempre haciendo planes a corto plazo y no dar nada por sabido ni por establecido, ¿no? Que siempre tenemos la capacidad de innovar y de hacer algo diferente. Y si no te gusta y te está aburriendo, pues siempre tienes la Haces otra posibilidad de cosa, salir haces otra hacia otro cosa. lado, Si no estás bien toma en un otro camino. sitio, pues te vas a otro y vas encontrándole el punto a la vida, ¿no? Hay muchas, En el como hemos dicho libro antes, hay muchas posibilidades, ¿no? Que están ahí. decía que estamos como muy
acostumbrados y como que necesitamos que nos digan que la vida es seguridad y estabilidad, pero cuando por fin te das cuenta de que nada es seguro y de que nada es estable, que eso es una tontería, es cuando más feliz eres porque realmente empiezas a disfrutar de esos pequeños planes, de esos... Al final el futuro inmediato es eso, esta semana, ¿qué voy a hacer? O Sí. incluso lo que voy a cenar esta noche, si lo voy a hacer con gente a la que quiero, pues ya me preparo para eso. Aquí dice, el viaje inicia cuando Se decides inicia cuando hacerlo. decides hacerlo, sí. Yo Sí. diría que el viaje dura siempre. Aunque, como decía Gurdjieff, mucha gente no se entera de que está viajando porque están dormidos, ¿no? Están dormidos y no se dan cuenta incluso de lo que pasa a su alrededor. A la que despiertas te das cuenta de que las personas que te rodean tienen mil cosas que enseñarte, que puedes jugar con la realidad hasta unos extremos que no te imaginabas antes y que todo es una aventura, porque te podrías morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, si tú tienes las antenas bien desplegadas, es imposible que ningún día ya sea de transición. Todo lo que vivas será Ichigo Ichie, ¿no? Que dicen en la ceremonia del té, una oportunidad para vivir algo memorable. Aquí dice Anush que están Sí, en piloto automático, ¿no? La Matrix. Esa es nuestra, sí. pues esta es nuestra misión. Desconectar el piloto automático, siempre que nos demos cuenta que vamos así, y tomar el volante y decidir a dónde quieres ir, momento a momento. Sí, darte cuenta que la vida también está llena de maestros. Ponías en la parte de atrás del libro, decía eso, que realmente es como un viaje interior. Me ha encantado lo de arqueología Personal, sí. interior. Para mí, Ahí arqueología está. personal es cuando sacas las carpetas del instituto, en esas que había Wow. pegatinas de tus grupos favoritos, y empieza a salir ahí poemas, no sé, que escribiste a no sé qué amor secreto, que te da vergüenza solo leerlos, Eso, sí, sí, canciones, sí. libros, un fanzine que hiciste, porque nos... Entonces, bueno, es una aventura, porque realmente, mira, cuando pienso incluso en la persona que describo en este libro, uh, no, yo diría que no se parece... Mira, por aquí están pasando los caseros. Yo diría que en muchas partes de esa vida que se cuenta, no me parezco en nada. Te diría que no me parezco en nada por dentro incluso. Entonces, a lo largo de la vida vamos a morir muchas veces y renacer muchas otras, ¿no? Y lo Y eso bonito es de bonito. encontrarte un diario de cuando tienes 14 años, 17, es que es como si leyeras la vida de otra persona y la lees con mucha ternura, pero tú ya no eres esa persona porque has abierto muchas otras puertas, ¿no? Sí. Y hay que ir abriendo puertas, pero así, poquito a poco, porque si te piensas que te empiezas a preocupar de que no vas a tener las llaves necesarias de aquí a tanto tiempo para abrir todas las puertas, empieza como ese agobio de, oye, no estoy preparado, oye, es que no... Entonces tienes como la puerta que tienes delante, busca la llave y la abres. Que te gusta lo que hay Exacto. dentro, te queda. Que no te Tú gusta, te busca otra puerta. lo has explicado Y muy van a bien. ir apareciendo. Sí, es que en todo ese tema creo que es siempre viajar hacia el interior e intentar como buscar ahí qué es lo que duele, qué es lo que está picando y decir, bueno, venga, ¿y por qué me pasa esto? Sí, Y con amabilidad, como decimos siempre en muy yoga, bien. con amabilidad Con amabilidad, eso es te importante. aceptas y dices, bueno, pues ya está. Yo quería preguntarte, Francés, algo que siempre me ha intrigado y es que cómo se realiza una obra conjunta, porque tú tienes un Un montón de libros montón. que Yo son creo con que otras personas. soy El, el máximo. el escritor del poliamor, porque he tenido más parejas literarias que nadie. Sí, sí, además, con cada pareja he tenido muchos libros, ¿no? Si miramos a Alex Rovira, Héctor Sí. García, 3 libros, luego con Javier Ruescas, Sonia Fernández Vidal, algo también. Bueno, ¿cómo se hacen libros en coautoría? Para empezar, se hacen, como dice mi amigo Alex, con mucha amistad. Si tú no eres buen amigo de esa persona, no os vais a entender. Los amigos son como un solo ser que tienen 2 corazones que laten al unísono. Igual que con tu mejor amigo o amiga podrías hacer un viaje a China y pasarlo muy bien y no pelearte, con un libro igual. Entonces, es un proyecto en el cual nadie tiene más importancia que nadie, el protagonista es el libro, no los autores, por lo tanto te tiene que ser igual que el otro corrija mucho lo tuyo o que tú añadas cosas a lo otro. Yo recuerdo un libro que hice que poca gente conoce, que escribí con Care Santos, una buena amiga,
que se llama El mejor lugar del mundo es aquí mismo, que yo en un capítulo presenté a un mago con la cabeza calva como una bola de billar que atendía en un café mágico, ¿no? Yo lo puse calvo porque había una tienda de magia en Barcelona, en la calle Princesa, que se llamaba El Rey de la Magia y el dueño era así. Pero ella no tenía esa idea de lo que era un mago. Entonces, cuando me devolvió el libro con su capítulo, vi que a ese mago le habían crecido una melena estupenda, ¿no? Pues escribir un libro a cuatro manos es dejar que las cosas se modifiquen, dejar que todo cambie y al final, si se hace bien el proceso, tú al cabo de un año abres ese libro en una página y ya no tienes ni idea de si la escribiste tú, si la escribió el otro, porque has llegado a una simbiosis tal del estilo y de todo lo que estáis haciendo que no hay autoría individual allí. Entonces se pasa muy bien, porque normalmente el autor tiene trabaja en soledad y tiene problemas de inseguridad, de decir, uy, esto que estoy escribiendo, ¿a quién le interesará? ¿Cómo será recibido? ¿Se entenderá? ¿Será aburrido? ¿Será divertido? Eso en una relación literaria no pasa, porque cuando tú terminas un capítulo lo mandas al otro, el otro te lee y te comenta, te manda el suyo, entonces estás siempre como pedalear en un tándem de bicicleta, ¿no? Qué guay, no sabía que era así, que te mandaba. Yo pensaba, en mi cabeza estabais tú, así como en una sala, escribiendo el libro con la otra persona durante un montón de horas y sacando de ahí las ideas y como produciendo los dos. Pero claro, tiene más sentido No, hay tener esa varias soledad maneras para de escribir un escribir. libro. Hay varias maneras de escribir un libro a cuatro manos. Puede escribirlo uno de los dos y el otro hacer el guión o decidir las ideas que van aquí. Eso es muy de Alex Rovira, ¿no? Que, por ejemplo, hacemos estos libros de cuentos para niños y adolescentes. Entonces, Ay, a mí me encantan. sí, él elige la mayoría de los cuentos, ¿no? Y dice, mira, vamos a adaptar este y el otro, yo añado algunos otros. Entonces yo redacto lo que sería el cuento, la versión nueva para todos los lectores y luego él hace este recuadro con reflexiones. Entonces hay varias más. Pero digamos que cuando las dos partes son muy escritoras, un método muy común es un capítulo cada uno. Uno hace los impares y el otro los pares, ¿no? Uno tiene el Qué honor de guay. empezar y el otro quizás el honor de terminar. Y eso nosotros no lo sabemos, los que leemos no lo sabemos. Aquí dicen que por alguna razón, dice que por algo todos quieren Sí, escribir contigo, que no dice sí. más. ¿Será que soy un ¿Cuántos? chico fácil con la escritura? ¿O que me A meto en alguien le ha muchos encantado lo líos? del poliamor, Lo del lo poliamor de literario. tienes hijos con custodias compartidas, pero con Sí, muchos muchas autores, ¿no? cosas compartidas y libros que ni tengo. A veces me escribe gente que tienen colecciones de libros míos y me enseñan libros que yo hace años que no tengo y que no sé ni cómo conseguir, ¿no? O sea, al Porque final, también usaba seudónimo antes, ¿no? sí, sí, No, sí. no todos He son... tenido muchos seudónimos. Al principio los usaba como editor. Eran unos seudónimos como para escribir libros sobre determinados temas de espiritualidad, pues fui usando diferentes seudónimos. Y luego, de vez en cuando, pues escribí algunos libros con seudónimo pues para crear colecciones. Por ejemplo, Alan Percy empezó a escribir libros sobre filósofos aplicado a la vida cotidiana. Y el primero fue Nietzsche para estresados. Y este libro fue curioso porque cuando yo lo escribí, era un libro en el que tomaba 99 aforismos de Nietzsche y los aplicaba al día a día a situaciones, ¿no? Es en clave de autoayuda. Por ejemplo, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Entonces, ¿eso cómo se aplica a la vida real? Entonces, buscaba un caso. Entonces, cuando yo lo presenté al primer editor, que creo que era Jordi Nadal, me dijo, hombre, es que este libro es interesante. Dice, porque con este título es que no lo va a comprar nadie. Nietzsche para estresados. Y el libro quedó en un cajón 4 años, porque lo vieron distintos editores y nadie lo quería, por título raro. Y fíjate las sorpresas que da la vida, ¿eh? Al cabo de 4 años, una editora de bolsillo de Penguin, la editorial que tienen ellos, que se llama De Bolsillo, dijo, bueno, dice, este libro quizás no para un libro de 15 euros, pero si lo ponemos a 7, 8 euros, igual lo compra gente como cosa curiosa y para aprender filosofía y llevarla a la vida. Entonces lo publicaron en De Bolsillo. El libro, a ver, sin entrar en las listas de los más vendidos, empezó a venderse muy bien. Entonces se reeditaba cada mes o cada 2 meses. Igual se hicieron, no sé, 20 ediciones y llegó a vender, no sé, 30.000 ejemplares, con un libro pequeñito. Eso atrajo la atención de editoriales de fuera,
se tradujo a 14 o 15 idiomas o 16, y en 2 países, atención, fue número 1 de todos los Qué libros de no fuerte. ficción. Uno fue Brasil, donde Nietzsche para estresados fue número 1 y durante muchos años estuvo entre los 5 más vendidos, y el otro fue Grecia, hasta el punto que en Brasil invitaron a Alan Percy a la Feria del Libro de Río de Janeiro. Entonces, cuando contactaron con la agencia literaria, yo les dije, decirles que Alan Percy no existe como tal, porque Alan Percy ni tiene página web, ni tiene Facebook, ni tiene Instagram, ni tiene nada. Decirle que es Francesc Miralles, vale. Entonces dice, da igual, dice, que vengas a hacer de Alan Percy. Me mandaron, porque vas a dar una conferencia en la Feria del Libro de Río. Total, mandaron unos billetes en clase business para ir hacia allí, hotel de 5 estrellas, azafatas, todo. Llego allí, me llevan a un hotel de 5 estrellas y me dice, ¿a nombre de quién? Y yo digo, bueno, soy Francesc Miralles, pero voy como Alan Percy. Dice, mejor que diga usted que es Alan Percy en todas partes porque va a generar muchos líos. Bueno, total, ¿qué pasó? Que cuando fui a dar la conferencia con un auditorio lleno, la organización pensaba que Alan Percy era un americano y trajeron un traductor de inglés a portugués. Yo di la conferencia en castellano, el traductor no pudo traducir y nadie entendió nada, o al menos solo entendieron los que sabían algo de español. O sea que fíjate que un libro que nadie quiere y que queda relegado como libro raro puede acabar siendo un superventas en un país insospechado, ¿no? Como Que ni te esperabas. dices, ¿por qué Brasil? ¿Por qué Grecia? Pues, y estas cosas No lo pasan sabes. en la vida, ¿no? Hay un misterio con los libros, porque el éxito de un libro no se puede crear con marketing, eso es lo bonito. Yo he visto hacer muchas campañas de un autor nuevo, o quizás un autor que es televisivo o que tiene un potencial comercial, y he visto editoriales gastar decenas de miles de euros, y con eso lo único que tú puedes comprar son los primeros 10.000, 15.000 lectores, que son los que compran de impulso. Pero si estos no recomiendan, si estos no se lo compran a otros, llaman, si no se emocionan, ahí se muere el libro. Por lo tanto, Totalmente. lo bonito del mundo del libro, y yo diría del arte en general, ¿no? De la pintura, de la música, es que los únicos prescriptores son las personas que se emocionan con aquello y que lo mueven en su mundo, ¿no? Y crean una onda expansiva que nunca sabes a dónde puedes llegar, ¿no? Sí. Los groupies de los libros, somos Sí. así. Tienes un montón de preguntas. Te han preguntado Sí, que cuántos libros has escrito. sí, ¿Cómo dice, es eres bueno de tu alma. ritual para Dice, escribir? ¿cuántos libros has escrito? No lo sé porque debo actualizar mi página web. Yo diría que con mi nombre igual, entre infantil, juvenil, de adultos, de ficción, de no ficción, yo solo, con otros, igual con mi nombre hay 50 o 60, porque he hecho muchos libros para Qué niños. barbaridad. Y si le ponemos los anónimos, quizás hay que ponerle 40 más. Pero yo siempre contesto, yo trabajé, como tú sabes, en mi biografía, varios años de camarero, que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, mejor que el de escritor, porque hacías muchos amigos y era divertido, al menos en ese lugar, era divertido estar allí. Y me acuerdo que había un señor que siempre venía y se ponía pues borracho, como el típico bar español, ¿no? Entonces, cuando le preguntábamos cuánto había bebido, siempre nos decía, el buen bebedor no cuenta las copas que se toma. Yo te diría que el escritor prolífico tampoco cuenta los libros y no tiene la menor idea de los libros que ha escrito, ni los tiene todos él en casa, ¿no? O ella. Y Anush pregunta, ¿cómo es tu proceso de escribir? ¿En silencio, en casa? Yo escribo desde cualquier parte, a veces escribo desde aviones, desde trenes, desde hoteles. Normalmente, si no estoy de viaje en casa, por la mañana, porque yo por la noche me siento cansado para escribir porque la cabeza está llena de cosas que han pasado, de emociones, de disgustos, de cosas. Por la mañana sería el mejor momento, siempre es con una tetera llena de té verde y los gatos que tengo en casa, que son 2, ¿no? Entonces, y en un determinado sofá, pues, y siempre es en silencio, pero a veces para preparar un guión o para corregir puedo poner un poco de música, pero al escribir lo hago en silencio. Pregunta Samantha, ¿por qué usabas seudónimo? Pues justamente porque tenía demasiados libros. Entonces,
tú no puedes sacar más de 2 o 3 libros al año. Lo máximo, puedes promocionar uno en febrero, que es San Jordi, ¿no? Los libros que se publicitan en la Feria del Libro salen en febrero. Quizás puedes promocionar otro en junio, para verano, pero ya está muy cerca del otro. Y otro en otoño. Entonces, mira, voy a decirte una cosa en primicia. A mí me han contratado ahora una novela, que yo novelas pocas veces escribo, y voy a luchar para que salga con seudónimo el año que viene. Porque en primavera he de sacar un libro con Kairos, que es de espiritualidad, y no quiero que salga a la vez una novela. Por eso voy a intentar que esa novela salga con el nombre de una autora extranjera. Y tendrá un motivo, el por qué tiene que ser una autora y por qué es un nombre extranjero. Y por eso se usan los seudónimos, porque escribes... Esto le pasó a Stephen King, guardando mucho las distancias, que escribía tanto y publicaba tanto que el editor le decía, para aquí, no puedes publicar 4 libros al año. Entonces él creó una serie de seudónimos, que hay uno que tiene 7 o 8 libros, y los iba colando entre medio, pero luego al final se acabó sabiendo y ahora están con su nombre también, ¿no? Claro, al final es como puede estar también, yo creo que para los demás, ¿no? Es un no parar. Sí. Pero qué maravilla que puedas escribir así, que tengas tantísimas... Bueno, es una cuestión de repetición, ¿eh? O sea... también es verdad. Mira, te cedo mi nombre. No, es una cuestión de repetición. O sea, todo lo que se hace por primera vez es difícil. Y yo recuerdo el primer libro que yo escribí, lo escribí primero en una libreta, con bolígrafo. Luego transcribirlo al ordenador. Luego corregirlo. Pues tardé un montón de tiempo. Pero cuando ya has escrito 20, 30, 50 libros, no es que al principio vas lento, igual, porque el primer capítulo es lo más comprometido siempre, porque tienes que decidir el tono del libro, si es una ficción, pues el punto de vista, la atmósfera, encontrar un arranque que sea bonito, que sea interesante. Pero luego, a partir de que tienes ya 40, 50 páginas, es como un periodista para mí, sale solo, ¿no? Pero es normal que con el primer libro no sea así. Yo creo que vas ganando velocidad y seguridad a medida que vas produciendo miles de páginas, como cualquier otra cosa. Dice, ¿cómo se llama el libro de espiritualidad? No me lo dejan decir aún. Se sabrá, mira, se podrá decir como a final de año, y yo creo que saldrá en febrero. Para mí es algo especial por 2 motivos. Porque Kairos es una editorial con la que yo crecí leyendo. Yo cuando tenía 14, 15 años, pues yo leía muchos libros del Zen, de D.T. Suzuki, leía libros de Alan Watts, leía libros sobre todo también a los 18, 19, 20, libros de budismo, libros de mindfulness, y estos se publican en Kairos. Además, el editor, que es Agustín Paniker, es una persona a la que yo quiero mucho, porque lo entrevisté 2 veces, una vez cuando se cumplieron 50 años de la existencia de la editorial, que fundó su padre, Salvador Paniker, y en otra ocasión. Y es un hombre que siempre que lo veo es muy cariñoso conmigo, es muy amable, es muy... es genial hablar con él. Entonces, cuando él y su hermana me dijeron que querían que les propusiera algo de espiritualidad urbana, ya estoy dando una pista, me hizo mucha ilusión porque voy a publicar un libro en la editorial en la que yo crecí y me hice, ¿no? Y es una gran responsabilidad para mí. Por eso esa novela quiero que salga con seudónimo, para no multiplicar el ruido, aunque es un tema muy divertido el de la novela. Pregunta Samantha, Sam, cuando escribes una novela ya sabes el final. Yo diría que siempre se habla en los cursos de escritura, y yo hago uno cada 2 meses con Silvia de la Coan, que hacemos 20 alumnos. Siempre les decimos, hay escritores de mapa y hay escritores de brújula. Los de mapa son escritores que necesitan saber todo lo que pasará, ¿no? Tener un mapita de cada capítulo, lo que van a contar. De brújula van improvisando según lo que van haciendo capítulo a capítulo. Pero, por mucho que seas de brújula, hay ciertas cosas que tienes que saber. Y una novela, como mínimo, tienes que saber cómo empieza y cómo acaba. Porque si no sabes cómo acaba, te vas a desviar en el camino. O sea, como mínimo debes saber que si el protagonista se enfrenta a un gran desafío, si lo va a superar o no. Porque los capítulos precedentes se guían por eso. Entonces, si tú sabes hacia dónde vas, ya encontrarás el camino.
Entonces, yo soy de semibrújula. Yo cuando pienso una historia, tengo claros 7, 8 capítulos, o sea que igual si tiene 40, sé cositas que van a pasar. Y lo otro, pues me dejo llevar por los personajes y a partir de ahí te sorprendes. Lo típico que dicen los escritores, que es una frase que suena muy ridícula, pero que te la dicen todos, ¿no? Yo primero creo los personajes y luego hacen lo que quieren. Y sí que en cierta manera es así, ¿no? Porque igual creas el personaje A y el personaje B y no tienes previsto que se enamoren, pero la inercia de la narración te lleva a que se enamoren y que pase algo que tú no habías previsto. Y eso es lo bonito de escribir, ¿no? Que es como un magma que se va creando línea a línea, prácticamente. Uy, aquí hay muchas cosas Emilio, que nos están escribiendo, ¿eh? Emilio, sí, Emilio dice algo. Es un gran artista al que yo he comprado un par de cuadros, que hace cuadros con piedras que él recoge cada mañana de madrugada en la playa de la Barceloneta y según lo que le sugiere el color, la forma de la piedra, él lo completa con un cuadro. Pero dice, la verdad es que aunque no escribieras, tu charla es siempre interesante y emociona escucharte. Tienes un don natural y sería igual de interesante si fueses camarero. Bueno, Emilio, yo de camarero era bastante parlanchín también y venían mucha gente, como dicen en catalán, a hacer petar la charla, fer petar la charrada. Y bueno, creo que eso es bonito, que tengamos la ocasión de hablar. Y justamente Emilio lo voy a ver pronto porque va a ceder un cuadro para un concierto benéfico que se hará para los niños de la calle de Tijuana y Mexicali, en México. Vamos a hacer una serie de conciertos y va a haber un mercadillo donde se venderán libros, cuadros, entradas para los conciertos para construir un consultorio psicológico. Entonces, bueno, Emilio es uno de los ángeles que está... El audio. Es uno de los ángeles que está ahora mismo ayudándonos en todo esto. ¿Se oye bien? No se te oye mucho. ¿No? Se corta. Parece ¿Se corta que... ahora? No. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. ¿Sí? ¿Se ha perdido el audio? ¿Ahora bien? Espera, se queda como cortado. A ver. ¿Ahora mejor? Eso es el viento de la zona de Bolonia. Sí, ya está. Ahora está bien, ¿no? Me he quitado... Ahora está bien. Qué bien, qué bien. Pues yo concuerdo con Emilio en lo que dice, porque es verdad que a veces no es tanto si escribes, no escribes, pero la persona, tú eres una persona muy fácil con la que se conecta muy fácil, que es muy fácil contarle todo o hablar contigo o preguntarte cosas, porque es que es así como muy sencillo, ¿sabes? Y no sé si será de todas tus aventuras y todo, de haberlo quizás buscado tú, de que las personas con las que te has relacionado también te dieran esa facilidad para acercarte y para hablar y para preguntar, que tú eres así, ¿no? Es un don del viajero, ¿eh? Cuando viajas mucho, aprendes a hacer... Yo era muy tímido. Yo hasta los 17, 18 años no tenía casi ningún amigo, o tenía uno solo, o muy poquitos, y me costaba mucho hablar con nadie. Pero cuando empiezas a viajar, sobre todo cuando empiezas a viajar solo y vas con trenes, la gente es muy generosa, es que te sorprendes. Sobre todo cuando viajas solo, te quieren invitar a todas partes, te invitan a dormir aquí, el señor que hay delante saca la botella de vino y te da, entonces empiezas a hablar. Yo creo que viajar te hace generoso, te hace buen escuchador de historias y te hace buen narrador de historias. Entonces, mira, yo el otro día, hace unos días, fui a comer con Care Santos y ella me contó una serie de historias de su familia que, aunque hemos hablado 1000 veces, esa historia en concreto no la conocía. Y fue tan fascinante como lo explicó que le dije, eres una narradora oral. He sentido ahora que cogía uno de tus libros y que lo abría y que me sumergía en esa historia. Y digo, ahora entiendo de dónde te viene esa facilidad para escribir, porque también la tienes para narrar oralmente. Entonces yo diría que eso es el origen de toda la literatura. De hecho, los primeros libros que conocemos, la Odisea, la Ilíada, eran explicados. Narrados primero. ¿Quieren ser buenos escritores, los que nos están oyendo? Que escuchen mucho, que cuenten cosas divertidas o bonitas y que conozcan el máximo de gente posible y que viajen cuando puedan. Por aquí... Uy, eso lo estoy deseando yo, que se pueda viajar ya. Sí, y así nos veremos. Sí, por aquí preguntan si das cursos y tips para escribir un libro. Hacemos un curso cada 2 meses.
Silvia Della Coan, que es la pionera de los cursos de escritura y yo. Ahora estamos terminando con el grupo que empezó en mayo y en septiembre empezará un nuevo grupo de 20 personas que lo hacemos normalmente los jueves, hora española, de 6:30 a 9. Se anunciará a primeros de julio cuando se vuelva a convocar. Mira, aquí tenemos... ¿Pero son online, Francés? ¿Esos cursos son online o son presenciales? Online, pero son en directo. Ah, vale. Son en directo, Vale. Grabados. Son las 20 horas, los alumnos y nosotros. Y por aquí está Susana, que es de la Casa Asia, donde hemos hecho un curso de escritura espiritual, que también es muy bonito. Vale. Y los de la Casa Asia igual va a hacer uno al año, pero los de escritura normal, que son 20 horas, hacemos cada 2 meses. Por aquí preguntan si vendré a México. Bueno. Iré a México a trabajar en Mexicali y en Tijuana en julio. Y de hecho ahí hay actos preparados. Tengo que dar algunas charlas, se va a hacer formación de profesores, van a haber alguna presentación de libros, no mío. En este caso será de mi compañera, que tiene una novela que es muy conocida en México ahora mismo. Dice, Landau se quedó con Dunia, ¿verdad? Bueno, esta es ya una pregunta para iniciados. Se está refiriendo a un libro muy poco conocido que se llama El Quinto Mago. Y no voy a responder a eso porque sería un spoiler, pero los finales abiertos permiten que cada cual imagine lo que pasó. Yo creo que queda claro en esa novela. Sí, pues mira, si entornos educativos de México y puede ir al norte, yo creo que nos podremos ver. Y aquí desde Málaga nos saludan. ¿Tú dónde estás leyendo eso, Francés? Que es que a mí no me salen esas cosas. Pues estoy pasando el dedo ahora mismo. Vale, que es que tú tienes ya experiencia en esto. Ahora creo que hemos contestado a todos hasta ahora. Pues claro, yo creo que estoy escribiendo algo sin querer. Instalife de Gabriela. Sí, perdona que esté con los ojos así, pero es que no leo. Es como tu primera cita romántica esto. Sí, totalmente. Esto es como aquí el inicio. Esto que estoy esperando ver cuando me salga la opción de guardar y no equivocarme con los nervios y darle a no. Cuando te va a dar la opción de guardar, tendrás que escribir el nombre de la charla y dirás, pues charla con Francesc Miralles de tal tema. Y tienes que seleccionar IGTV. Será fácil, ya verás. ¿Y qué tema le ponemos a esto, Francesc? Pues ponle tú que eres la directora, tú que diriges la directora de orquesta. Sí, ponle tú el tema, el leitmotiv. Ahí, espera, aquí alguien pone que su preferido... No, mi preferido de tu colección... Es que no entiendo. Es mi preferido de tu colección, quería confirmarlo. Ah, vale, el mago... ¿El mago? El quinto mago, se refiere. Vale. El quinto mago. Qué bien. Bueno, Francesc, ya llevamos como 1 horita o así, no quiero quitarte más tiempo. A mí me encanta hablar contigo y espero que un día sea tomándome una cervecita y tomando pues un espeto aquí o algo en Cádiz o donde Málaga, sea. He ido como 2 veces a dar charlas a la térmica, o sea que... Ay, qué bien. Por Málaga. Que sí, que tú vienes por aquí. Y si no subí yo, porque tú siempre estás, o sea, tu lugar como normal de residencia es Barcelona, ¿no? Barcelona, por ahora sí. Y luego te vas moviendo. Mira, saludos desde Chile. ¿Hay alguien desde Chile? ¡Qué bien! ¡Hola! Muy bien. Pues nada, ha sido un placer muy grande esta charla. Para mí ha sido realmente un placer y un honor. Y estaba esperando este reencuentro y nada, espero que disfrutes mucho de Cádiz. Seguro que vas a hacer muchos más a partir de ahora. Sí, bueno, yo también me lo voy a tomar con calma porque yo sobre todo eso, ir conociendo a personas que me llenan y me nutren, pues lo que quiero es compartirlo. Entonces, por eso estoy tan pesada y estoy todo el día detrás tuya. Hola, Francesc. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Un besito a todos los que habéis estado. Gracias. Verano, empieza esta noche. Hoy empieza. Y además el Día Internacional del Yoga, así que también un día especial. Adiós. Besos.